El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo. Tú eres santo. Y sin santidad no podremos verte. Gracias a la obra de la cruz, a través de tu Hijo Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. Y tú los arrojaste a lo profundo de la mar, y nunca más te volviste a acordar de ellos. Y el velo que nos separaba de ti, entonces fue rasgado, y ya no hay nada que nos impida poder acercarnos a ti. Hoy aplicamos tu sangre bendita sobre nuestras vidas. Y te pedimos, Dios amado, que nos permitas poder entrar en ese lugar santísimo donde mora tu santa y bendita presencia. Y postrar nuestros corazones ante ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío, reconociendo tu majestad. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Ayúdanos a vivir en rectitud e integridad todos los días de nuestra vida. Que tu luz ilumine nuestro entendimiento y nos permitas ver las cosas que antes no podíamos ver. Que el velo sea quitado. Que todo lo que encegueció nuestro entendimiento sea arrancado, para que hoy todos podamos comprender tu verdad. Tu palabra es verdad. Y tú dices que conoceremos esa verdad, y esa verdad nos hará libres. Lo único que puede quitarle el fundamento a una mentira del enemigo es cuando tu verdad es revelada. Revela tu verdad hoy, Señor, a nuestros corazones. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Como aquel ciego Bartimeo te decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy nosotros te decimos: ten misericordia de nosotros.
necesitamos ver. Necesitamos recobrar la visión. Ver a través de tus ojos. Gracias, amado, por este momento tan especial. Y por tomarte ese tiempo de venir a instruirnos en tu palabra. Yo no soy el pastor. Aquí Jehová es el pastor. Eres bienvenido a este lugar. Toma el control, Señor, de cada vida que tú traes con lazos de amor cada mañana para congregarse en torno a tu palabra. Gracias por cada persona que dispone su corazón para estar aquí. Te imploro por ellos, porque tu favor nunca se aparte de sus vidas, porque tu misericordia siempre les alcance. Te pido por ellos que los abraces con tu amor, que los guardes de todo mal, de toda tentación, de todo peligro, que les bendigas en su entrar, les bendigas en su salir. Bendice sus hijos. Bendice, Dios amado, sus planes y sus proyectos. Pero lo más importante, bendíceles con la presencia tuya en sus vidas. Gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros, Padre, el que nos invites a poder sentarnos a tu mesa y disfrutar de este exquisito manjar que a diario nos compartes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, a ti, solo a ti la gloria y la honra. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, qué alegría me da poder volver a saludarles. Es una honra muy grande para nosotros poder dirigirnos a todos ustedes cada mañana a enseñar, ¿no? A aprender como ustedes. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Esa es su función. Y no pensamos usurpar el lugar que le corresponde al que es considerado maestro de verdad, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que ministra nuestras vidas a través de su palabra, y si podemos comprender algo de lo que se comparte, entonces ha sido la obra de Él, del Espíritu Santo, en medio de nosotros. Preparados todos hoy, como cada día. Ustedes saben que la palabra del Señor toda es poderosa, pero me pasa algo, no sé si a ustedes, pero cada día que vamos metiéndonos más en la palabra, que vamos escudriñando más, algo va pasando y se cumple la palabra que el Señor nos ha dicho, y es que la senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, venimos de la noche oscura, y a medida que va amaneciendo, las tinieblas van desapareciendo y la luz empieza a verse en todo su esplendor. Así es la senda del justo. Y el Señor, a medida que hemos ido escudriñando las Sagradas Escrituras, que las tinieblas han ido saliendo, la luz ahora es más evidente y ahora podemos ver cosas que antes no veíamos. Así que solamente podemos darle gracias al Señor por su bondad, por su amor y por su misericordia. Y a todos ustedes un abrazo fraterno en este día. No olviden que les amamos muchísimo, y el Señor también les manda a decir que los ama con todo el corazón, que son su obra maestra, que son como la niña de sus ojos, que están en sus planes, que no se ha olvidado de ustedes. Así que adelante, sigamos perseverando. Gracias por estar allí. Bueno, estamos listos a lo que vinimos. Jesús prometió: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dijo: el pan nuestro, pídanle al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y su pan es su palabra. En ella, a través de ese pan, nosotros somos espiritualmente alimentados. Entonces, preparemos nuestro corazón para recibir su palabra. Amado, te pedimos que esta palabra que va a ser compartida
no regrese vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. No pretendo ser el pastor. Jehová es nuestro pastor. Declaramos: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado: Lo oculto saldrá a la luz. Lo oculto saldrá a la luz. El libro de Nehemías, en el capítulo 11, en el verso 31, enseña: y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba en Migmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas. Cuando Nehemías terminó de reedificar el templo, el altar, los muros y las puertas de Jerusalén que habían sido consumidas por el fuego, él decide volver a poblarla con los que regresaron del exilio mediante un sorteo. Infortunadamente, no todos alcanzaron a ser seleccionados y les tocó vivir en los alrededores. Otra de las ciudades que escogieron como lugar de su morada fue esta de nombre Migmas, del hebreo Migmash, que significa oculto, oculto, escondido. Se fueron a vivir a un lugar oculto y escondido. Algo oculto es algo que está en tinieblas, o cubierto con algo y está escondido de manera que no se puede ver. Cuando una persona no quiere que algo sea descubierto, lo oculta, lo esconde. El enemigo le ha hecho creer a muchos que si ocultan sus pecados y esconden sus malos comportamientos, todo estará bien, nadie se va a dar cuenta. Pero otra cosa fue la que dijo el Señor Jesucristo. En el libro de Marcos 4:22, Jesús dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. No existe nada oculto o en secreto, escondido o encubierto que no sea manifestado por la luz. Manifestado por la luz. O sea, la luz es fundamental para que lo que está oculto se pueda revelar. Muchas veces hacemos cosas esperando no ser descubiertos. Algo que hacemos en lugares donde creemos que nadie nos ve. Pero esto claramente forma parte de nuestra ignorancia con respecto a quién es nuestro Dios. Nos olvidamos que para Dios nada pasa desapercibido. Él es omnisciente. Esa palabra omnisciente significa que Él todo lo sabe. Dice que aún no han llegado nuestras palabras a nuestros labios cuando Él ya las sabe, que todos nuestros cabellos Él los ha contado y que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven sin su consentimiento. Otra de las
características de Dios es que es omnipresente, es decir, está en todas partes. Nosotros creemos que podemos burlar a Dios y hacemos cosas creyendo que Él no se da cuenta. Pero Dios nos quiere recordar hoy que debemos abandonar el hacer cosas en secreto, en oscuridad, en lo reservado, pues allí es donde crece el pecado. El ojo adúltero, por ejemplo, está aguardando la noche para hacer lo que no puede o está prohibido en el día. El ladrón, el criminal, prefiere las sombras de la noche o donde nadie lo ve, para que su maldad no sea descubierta. Juan capítulo 3, verso 20, enseña. Juan 3:20 dice la palabra: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. Usted notará por qué Adán y Eva una vez toman del fruto prohibido, y la primera reacción de ellos, ¿cuál fue? Esconderse. Señor, es que tuve miedo porque estaba desnudo. Esconderse. Mucha gente, esconderse o ocultar, tratar de ocultar delante de Dios. Mucha gente no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero la única manera en que lo oculto pueda manifestarse es cuando es expuesto a la luz. Es expuesto a la luz. Es que estoy meditando en algo. ¿Se han visto la luna? La luna, aunque brilla en la oscuridad, ella no tiene luz. Ella refleja la luz del sol. Nosotros tampoco tenemos luz. Reflejamos la luz de Dios en nuestra vida. Ahora imagina que no hay luz en tu casa. A veces suelo ver algunas luciérnagas volando en los contornos y ellas alumbran con una luz demasiado tenue. Imaginemos que nosotros somos una luciérnaga de esas. Y cuando se va la luz intentamos, tome una luciérnaga, con mucho cuidado, no le vaya a hacer daño, por favor. Y trate con una luciérnaga de esas alumbrar su casa. De seguro la luz que logra proyectar esa luciérnaga no es suficiente para que usted pueda tener una buena visión. Entonces, estaríamos a oscuras siempre. Necesitamos la luz verdadera para poder darnos cuenta. Un ciego dice que el blanco es negro, porque él no conoce otro tipo de colores. Él vive en oscuridad. Así somos nosotros cuando nos falta la luz. ¿Podemos estar haciendo cosas pensando que son correctas? Pero al final no es así, porque falta la luz. La Biblia habla de ciegos guiando a otros ciegos.
Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hueco, en el hoyo. Es importante la luz. Necesito luz. Porque si no hay luz, yo puedo, repito, estar haciendo cosas que me parece que están bien y resultan que a la luz de la palabra no están bien. Necesito luz. ¿Qué les parece entonces si conocemos más en profundidad con respecto a esta luz? Para eso es necesario que nos remontemos al comienzo de la creación. Génesis 1, del 1 al 2, dice la palabra. Génesis 1, del 1 al 2, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después que Dios creó los cielos y la tierra, la Escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ciertamente no me imagino a Dios haciendo algo mal hecho. ¿Dios hizo una tierra desordenada y vacía? No. Si Él todo lo hace perfecto. Todo lo que Dios hizo era bueno. Entonces, ¿quién desordenó y vació la tierra? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Bueno, la causa de todo este desorden eran las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. Cuando hablamos de tinieblas, nos estamos refiriendo precisamente a la ausencia completa de luz. Las tinieblas comprenden una oscuridad total, una falta de orientación. Cuando a ustedes se le va la luz, usted no sabe dónde están las cosas y empieza a tantear. Cuando no hay luz, hay confusión y perdición. Usted puede ir caminando rumbo a un precipicio y no se da cuenta porque no ve. Hay oscuridad en su vida. Y la persona que anda en tinieblas anda sin dirección, ya que no cuenta con una fuente de luz que le ayude a orientarse. Tal vez tiene en su vida una luciérnaga con un poquito de luz que no le sirve para ver bien. Así como los barcos que han perdido su faro corren el peligro de poder encallar en cualquier momento. En muchas ocasiones, cuando la Biblia habla sobre las tinieblas, se está refiriendo, por supuesto, al enemigo, pero también se está refiriendo a la depravación moral y espiritual del ser humano. Por eso el siguiente paso que Dios da, después de ver la condición de desorden y desolación en el que las tinieblas tenían sometida a su creación, Él decide crear la luz. La tierra está desordenada y vacía porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces lo primero que voy a hacer, o lo siguiente que voy a hacer, es luz. La luz. Génesis 1:3. Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. La luz fue creada con la finalidad de disipar las tinieblas y permitir que lo que estuviera escondido pudiera revelarse. Algo curioso es que el hecho de no poder unir las tinieblas con la luz son como el agua y el aceite. Si usted está en un cuarto oscuro
e intenta sacar las tinieblas de esa habitación, usted puede usar una pala. Voy a sacar oscuridad de este cuarto. Y coge la pala o coge un balde para sacar la oscuridad. No se va a la oscuridad. ¿Sabe cuándo se va a la oscuridad? Cuando usted enciende el interruptor y prende el bombillo, de inmediato las tinieblas se van. La presencia de aún la más pequeña fuente de luz es capaz de disipar las tinieblas. Miremos qué pasa cuando tú prendes la luz. Miren, ahí está. Es una persona, ¿verdad?, que es luz y alumbra en la oscuridad. Está diciendo allí, yo me conecto con verdades eternas para tener luz. Ninguna oscuridad, y ninguna es capaz de resistir la luz. Cuando colocamos nuestras tinieblas en la maravillosa luz de Cristo, todo lo que está oculto por la oscuridad desaparece. Y así podemos caminar en rectitud por la vida, sin temor a tropezar. ¿A qué luz se refiere el Señor? A su Hijo Jesucristo. Miremos Juan 1 del 1 al 5, dice la palabra. Juan 1 del 1 al 5 dice. Juan 1 del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas, por Él, ¿por quién? Por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el Verbo, o la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él, en el Verbo, o la palabra, estaba la vida. Y la vida era, dice, la luz de los hombres. Verso 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron. El apóstol Juan comienza su evangelio con un prólogo en el que nos adelanta y resume muchos de los grandes temas que después desarrollará en el resto del libro. El punto central del Evangelio, y al que Juan dirige nuestra mirada desde el comienzo mismo, es el Señor Jesucristo, quien es presentado como el Verbo de Dios. Juan utiliza el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. Este término verbo, el verbo denota acción, ¿verdad? Jugar, acción. Este término verbo era muy utilizado en la filosofía griega de la época. Con él se referían tanto a la palabra hablada o escrita como a aquella que no se ha pronunciado y permanece en la mente. Podía equipararse a la idea de razón. Verbo, la razón. Para muchos de ellos, el logos apuntaba hacia el principio de racionalidad en el universo, a la inteligencia detrás del orden y la uniformidad que se observaba en el cosmos, aunque carente de personalidad. Juan se refiere al Señor Jesucristo con este término de la filosofía griega, tal vez con el fin de captar la atención de algunos de los lectores, aunque más probablemente su deseo era el de corregir sus conceptos equivocados acerca del verbo. El evangelista
Comienza explicando que quien ha creado el universo y lo rige es una persona divina, el Señor Jesucristo. Se refiere a Él como el Verbo, para enseñarnos de la misma forma que la palabra o el discurso de una persona nos da a conocer sus pensamientos. De la misma manera el Verbo o la palabra de Dios nos declara la mente de Dios. La Biblia es la mente de Dios. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios, que era lo que Dios estaba pensando. Porque como Él mismo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiere revelar. Mateo capítulo 11, verso 27 enseña. Mateo 11, 27. Dice la palabra, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie, óigase bien, conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En este sentido, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es la revelación definitiva de Dios. Hebreos, miremos, ahí está, capítulo 1, versos del 1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo. El propósito de Juan es que los lectores de su evangelio reconozcan quién es Jesús. Dios hecho carne, y el Verbo se hizo carne. ¿Y qué hizo Jesús? El único objetivo de Juan era llevar a la gente a abrazar la obra salvadora de Cristo por la fe. Cuando entendemos esto, estamos en mejor disposición para entender por qué Juan presenta a Jesús como su eternidad cuando dice en el principio, su comunión con el Padre cuando expresa era con Dios, su divinidad cuando dice el Verbo era Dios, su atributo divino de creador de todo cuando expresa todas las cosas por Él fueron hechas, sus atributos divinos como vida y luz cuando dice en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, su triunfo sobre las tinieblas cuando dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero quiero centrarme en la parte donde dice en Él, ¿en quién? En el Verbo. La versión Dios habla hoy dice en el principio era la palabra. En Él, en el Verbo o en la palabra estaba la vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Él estaba la vida. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Note que los hombres no tenían luz. La vida era la luz de los hombres. Si no lo tenemos a Él, no tenemos luz. Y podemos estar en tinieblas. Yo quisiera mirar un texto, libro de Salmos.
119, verso 12. Mira lo que decía David. Estamos hablando hoy del oculto. Mira lo que decía David. Salmos 19, 2. Mira lo que David decía. David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, líbrame de los que tengo escondidos en mi corazón. Líbrame de aquellas cosas que hay en mi vida que yo no puedo ver. De aquellas cosas que yo no me puedo dar cuenta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, tú eres la luz y solo cuando tú vienes a mi vida, lo que está escondido que yo no puedo percibir por mi ceguera espiritual, eres tú el que lo revelas. Líbrame. Es muy orgulloso de nuestra parte pretender creer que tenemos la luz suficiente para mirar nuestros propios errores. No, es que yo tengo mi propia planta eléctrica y yo mismo me alumbro y yo sé lo que está bien y lo que está mal. Yo no necesito esa luz que usted me está hablando, pastor. No necesito a Jesús. Esta luz es suficiente. Pero incluso David, considerado un hombre conforme al corazón de Dios, decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas escondidas en mi corazón que yo no puedo percibir por la ceguera en la que me encuentro. Es que cuando el hombre peca, no solo es separado de Dios, sino que queda completamente ciego, no puede ver. Y así estamos en el mundo. Sin Cristo estamos ciegos. El ciego, repito, todo lo ve de color negro. Para el ciego no hay rojo, no hay amarillo, no hay otros colores. Todo lo ve negro y él todo lo confunde con el negro y piensa que todo está bien. Decía una persona invidente en estos días, mi mamá intentaba describirme la luna. Y ella lloraba diciendo, yo quiero describirte la luna, pero no sabía cómo hacerlo. Este hombre nunca ha conocido más que las tinieblas y eso pasa cuando nacemos sin Cristo. Estamos en tinieblas y el diablo nos dice, no, estás bien por ahí por donde vas, sigue adelante. Esas decisiones que estás tomando son las correctas, sigue. David fue humilde, dijo, yo no puedo. Si tú no vienes y revelas lo que hay en mi corazón, yo no me puedo dar cuenta. Y puedo estar cometiendo errores. Y puedo estar cometiendo equivocaciones y no las percibo, Señor. Líbrame de las cosas que me son ocultas. Todos tenemos cosas ocultas, nos parece que somos los mejores padres, estamos convencidos que somos las mejores personas, los mejores hijos. Y resulta que cuando vemos en la luz de la palabra, nos vemos a la luz de la palabra, decimos, Dios mío, aquí hay cosas que yo no estoy haciendo bien. Pero se requiere humildad para reconocerlo. De lo contrario, seguiré estando en tinieblas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si no queremos tropezar, necesitamos a aquel que es la luz. Del contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual. Cuando dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En ese sentido, el verbo es la luz que ilumina a los hombres. En cuanto a los asuntos espirituales de la salvación, y nuevamente encontramos en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que encontramos en el prólogo de Juan. Jesús mismo dijo, Juan 8:12, dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy, no era ni seré, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no dice el que sabe de mí, el que tiene conocimiento de mí, no, es el que me sigue. El que imita mis pasos.
el que me sigue, no el que sabe, sino el que me sigue. Porque usted puede saber mucho de Dios y estar en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Padre envió a este mundo a su luz, a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo no estuviéramos más en tinieblas. Aquí, tinieblas se refiere a cosas morales producidas por el pecado. Tinieblas se traduce como odio, como incredulidad contra Jesús. Ya hemos visto que estar en la luz significa conocer a Cristo y andar en sus caminos. Por tanto, estar en las tinieblas tiene que ver con la rebeldía del hombre pecador que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Incluye a la humanidad contemplada como poder hostil que resiste activamente la luz y rehúsa aceptarla. Un hombre puede estar en tinieblas por dos razones: bien por falta de luz o de vista. Los judíos rechazaron los caminos de Dios, pero no por falta de luz, pues la misma luz estaba entre ellos. Jesús estaba entre ellos, pero sí por falta de vista, falta de visión, por estar ciegos a las verdades de Dios, a causa de la dureza de sus corazones. Hay una incompatibilidad manifiesta entre luz y tinieblas, entre el reino de Dios y del mundo, entre Cristo y las fuerzas del maligno. Juan nos muestra a lo largo de todo su evangelio esta continua resistencia de las tinieblas y su incapacidad para apagarla definitivamente. Y la historia es testigo de que esto ha seguido siendo así. Su iglesia ha sido perseguida, Cristo ha sido blasfemado, sus discípulos muertos y el evangelio despreciado. Pero aunque Jesús, la luz del mundo, está disponible para todos, no todos lo recibieron. Por eso sus vidas continúan en tinieblas. Juan capítulo 1, versos del 9 al 11 enseña. Juan 1 del 9 al 11 enseña. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Luz verdadera. Hay luces de mentiritas, luces de bengalas, ¿será? No sé. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, refiriéndose a Cristo. Verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Yo soy la luz del mundo, y quiero venir a tu vida a alumbrarla para que te des cuenta de las cosas que están escondidas y ocultas en ti. Qué pena, Jesús, yo no te necesito. Yo prefiero la vida que llevo, estando convencido que las cosas que hago son correctas. Yo no necesito que tu luz me alumbre. Yo puedo producir y generar como la luciérnaga mi propia luz, y para mí es suficiente. El hombre quiere permanecer en oscuridad. ¿Por qué? Porque sabe que en la luz el pecado es expuesto. Difícilmente una persona que está en pecado quiere venir a la luz. No le gustan las cosas de Dios.
Apague ese celular, cállese ya, baje esa música. Les molesta. ¿Por qué? Porque él quiere seguir pecando. Él quiere seguir ocultando y no viene a la luz. Adán se escondió. Yo no quiero venir a la luz. Yo me escondo, tengo miedo. No queremos que nuestros pecados sean descubiertos y por lo tanto odiamos la luz. Es decir, odiamos a Jesús. Pero como Juan decía en Juan 1:1, al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Usted se da cuenta que odia a Jesús cuando menosprecia sus enseñanzas. Cuando no toma un tiempo para escudriñar en las Sagradas Escrituras, usted abiertamente está demostrando que no quiere la luz de la palabra. No quiere que la palabra ilumine su vida. No quiere que la palabra le confronte con su pecado. Hay gente que dice, no, pero yo tengo mi comunión con Dios porque yo voy a las cosas de Dios. Sí, pero ¿la Biblia la lees? ¿La tienes en cuenta? No, pero yo voy a la iglesia. La pregunta es, ¿de qué te sirve tener un Dios a quien tú no obedeces? ¿De qué te sirve tener un Dios por el que no te dejas alumbrar? Sigues estando en tinieblas aunque vayas a cualquier reunión. Cuando aún no somos transformados por Dios, es más, antes de hay un versículo, Juan 3:19, dice que el mundo está condenado porque ha rechazado a la luz. Mire esto, Juan capítulo 3, verso 19. ¿Por qué está condenado el mundo? Porque rechazaron a la luz. Jesús es la luz del mundo y no lo quieren recibir. No le quieren hacer caso, no le quieren obedecer, no quieren seguir sus pasos. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando las obras de una persona son malas, esa persona no va a querer venir a la luz. Es más, se pone en contra de la Biblia. Pero ¿sabes por qué mucha gente está en contra de la Biblia? Porque sabe que la Biblia está muchas veces en contra de muchas de las cosas que ellos están haciendo mal. No les gusta la Biblia. El apóstol Pablo habla de la luz como el conocimiento de la verdad. Esa es la luz. Lo único que puede quebrantar el fundamento a una mentira, y Satanás es el padre de la mentira, es cuando la verdad es revelada. Cuando Dios decide mostrarnos su gloria, es en ese momento en que comenzamos a ver claramente las cosas espirituales, cuando Él revela su gloria, cuando Él viene a nuestra vida. Yo no sé si les ha pasado, pero en la medida en que vamos acercándonos más a Dios, y lo decíamos al comienzo, la senda del justo va de aumento en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. ¿De dónde venimos? Venimos de la oscuridad, pero con Él, a medida que nos profundizamos en su palabra, entonces nos vamos acercando a su luz. Y a medida que el día es perfecto, nos podemos dar cuenta que teníamos una mancha en la camisa. Si estamos en la oscuridad, no vemos las manchas, todo está bien. Es su luz. Y a medida que te acercas a la luz, me pasa, wow, me doy cuenta de unas cosas que yo digo, Dios mío, este soy yo, sí, ese eres tú, Padre, perdóname. Yo pensé que estaba bien. Eso pasa cuando te acercas a la luz. Le pasó a Isaías. Cuando se acercó a la luz, a la presencia del Señor, Isaías 6:6, él dijo, ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios. Antes de tener esa experiencia con el Señor, Isaías se creía el que había tenido la gran revelación, el hombre de Dios, el ungido de Jehová. Pero cuando se acercó a la luz, se dio cuenta de su inmundicia. Me gusta el fariseo y el publicano, me encanta, porque este hombre decía, yo ayuno 2 veces a la semana, yo oro, yo hago. Pero estaba en tinieblas. Su corazón estaba endurecido por el orgullo. Venía a la luz, pero a alumbrarse a sí mismo, a reconocer lo bueno que era, las cosas buenas que habían alcanzado. Mas aquel otro publicano ni siquiera quería levantar su rostro delante de Dios. ¿Por qué?
Porque al estar en la luz, su naturaleza pecaminosa fue expuesta y él sintió vergüenza de su pecado. Si venimos a la presencia del Señor y no somos confrontados con nuestra naturaleza pecaminosa, entonces no nos hemos acercado a la luz verdadera. Tal vez usted se acercó a una religión, sí. Tal vez usted se acercó a una congregación, sí, pero jamás se ha acercado a Cristo, a la luz verdadera. Cuando vienes a la luz, lo que está mal tiene que salir al descubierto. De lo contrario, nunca has entrado a la presencia de Dios. Si no eres confrontado con tu naturaleza pecaminosa, jamás has entrado a la presencia de Dios donde está la luz. Vemos la luz cuando venimos a Cristo. Vemos la realidad tal cual es. Ay, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. No. Sé propicio a mi pecador. Cuando estábamos en oscuridad, no entendíamos las cosas espirituales. Pero ahora, por la gracia de Dios, podemos ver las cosas a la luz de Cristo, a la luz de su palabra. La palabra te dice, tiene rencor en tu corazón, deja el orgullo. Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos. El entendimiento de los incrédulos está cegado, andan en oscuridad, por eso la luz de Cristo no puede alumbrarles, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, el evangelio también es luz, el cual es la imagen de Dios. 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mas a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Habíamos hablado, versos anteriores, que a lo suyo vino y los suyos no recibieron la luz. Y hay personas que tú les hablas hoy de Jesús y no, ellos creen en todo el mundo, menos en Jesús. Una cosa es ser una criatura hecha por Dios y otra muy distinta ser un hijo de Dios. El Hijo de Dios se conoce porque es como su Padre y las cosas de su Padre hace y ama las cosas de su Padre. Juan 1, 12 al 13 dice: yo no puedo decir que soy hijo de Dios y comportándome como se comportaría un hijo del diablo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos, no criaturas hechas por Dios. Hijos. Verso 13. Los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de Dios. ¿Quiénes? A los que abren su corazón y le reciben. Los que lo desprecian siguen estando en tinieblas. Los que lo reciben su luz. Y los hijos de Dios se caracterizan porque no andan en tinieblas. El diablo te dice: no, pero es que tú eres hijo de Dios, es que tú oras también, tú eres hijo de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios.
Nos convertimos en hijos de Dios el día que abrimos nuestro corazón y recibimos a aquel que es la luz del mundo, a Jesucristo en nuestros corazones. Los hijos de Dios se caracterizan porque andan en luz. Los hijos de Dios se caracterizan porque no andan en tinieblas. Los hijos de Dios se caracterizan porque no tienen cosas escondidas dentro de su corazón. Efesios 5:8 enseña. Efesios 5:8 enseña. Porque en otro tiempo, eso antes de conocer a Cristo, erais tinieblas. Lo terrible es que aún conociendo a Cristo sigamos en tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Al arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de nuestros malos caminos y comenzar a vivir la vida que agrada a Dios, lo mínimo que deberíamos hacer es alumbrar en este mundo. El Señor le prometió a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y una de las características fundamentales de las estrellas es que fueron hechas para alumbrar en medio de la oscuridad. Dios se estaba refiriendo entonces que la descendencia de Abraham se caracterizaría porque sería luz en medio de las tinieblas. Usted y yo hemos sido llamados para ser luz en medio de las tinieblas. Nuestros hijos y nuestras generaciones han sido llamados para ser luz en medio de las tinieblas. No para ser como las tinieblas, no para dejarse permear por las tinieblas, sino para alumbrar. Por eso la exhortación de Jesús a sus discípulos fue: ustedes no pueden esconder la luz debajo de un almud o cajón, o debajo de una mesa. La luz fue hecha para alumbrar. Lucas capítulo 11, verso 33, versión Dios habla hoy. Lucas 11:33 dice: nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni bajo un cajón, sino en alto, para que los que entren tengan luz. Hoy nos quejamos de las tinieblas que han venido sobre el mundo. Pero ¿cómo no va a haber tinieblas si los que fueron creados para alumbrar no lo están haciendo? Si los que fueron creados para alumbrar se dejaron envolver por las mismas tinieblas. La luz no se puede esconder. La luz que somos usted y yo debe ponerse en evidencia. Jesús, a través de este texto, enseñaba a sus discípulos a hacer luz. Y les explicaba que así como la luz en una habitación no se esconde, sino que se coloca en alto para que pueda alumbrar el salón, así mismo deberíamos ser nosotros. Deberíamos ser portadores de la bendición de Dios en nuestras vidas. Esta bendición que hemos recibido de parte del Señor, esta luz que hemos recibido de parte de Él, no se podía esconder, sino que debería servir para que otros la reciban y vivan en luz y no en oscuridad. Y el texto, si usted profundiza, dice: comienza siendo luz en su casa, alumbra a los de su casa. Ahí tenemos que empezar. Los discípulos no estaban recibiendo aprendizaje y testimonio para ellos solamente, sino para compartir a todo ser humano. Al igual hoy, tenemos el testimonio de la vida de victoria que se evidencia al hacer de Jesús el centro de su vida, y debemos compartirlo con todos los necesitados del mundo. Saber que algo es bueno y no compartirlo es egoísmo, pero saber que algo es vital y no compartirlo es pecado. Por eso Santiago capítulo 4, verso 17 dice: no, yo no le hago mal a nadie. Si le haces mal a alguien cuando conociendo la verdad no la compartes. Dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, o le es contado como pecado. Dios quiere que vivamos una vida en victoria en todos los aspectos. Una vida que empieza a dar frutos en la medida en que
dependemos de Él, porque Él es la fuente de luz. Repito, la luna no tiene luz. Ella refleja la luz del sol. Entonces, si la luna necesita del sol y nosotros necesitamos de Cristo para poder alumbrar, nuestra dependencia de Él tiene que ser superior todos los días. Señor, yo te necesito. Yo necesito que todos los días tú alumbres mi vida, porque seguramente hay áreas en mi vida que están en tinieblas y no me puedo dar cuenta si tú no me alumbras. Por eso aquel ciego dijo, cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Yo quiero ver. Yo no quiero ser más ciego. La gente dice, pero yo no soy ciego, tengo ojos, no me tropiezo, puedo hacer mis actividades sin ningún problema. Pero puede que tengamos ojos y falta de visión espiritual. Entonces, si el Señor ha hablado a nuestras vidas, nuestro clamor debería ser hoy, Señor, yo quiero ver. Yo quiero que tú alumbres mi vida para darme cuenta aquellas cosas que estoy haciendo que no están bien. Todos tenemos testimonio de algún favor recibido de Dios y que puede ser respuesta para alguien en necesidad. Eso es ser luz, puesto que al compartir esa bendición recibida con el necesitado, le estamos mostrando que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Dios te invita en este día a que seas luz y le hables a alguien de las bendiciones recibidas. Le cuentes lo bueno que ha sido el Señor contigo y le digas que todo comenzó cuando hiciste de Jesús el centro de tu vida. Si todos nosotros hacemos lo mismo, desde hoy se encenderá una luz que iluminará tu vida, tu casa, tu barrio, tu ciudad, tu país y el mundo entero. Empieza con una pequeña llama que se extenderá hasta causar un fuerte impacto en el mundo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre esos 120, ellos empezaron a predicar y con sus lenguas de fuego fueron capaces de encender el corazón de muchas personas, apasionarlos por Cristo. ¿Pero qué pasó con esos grandes avivamientos? Se han perdido. ¿Por qué? Porque aquellos que fuimos creados para hacer luz no estamos alumbrando. Únete, es vital hacerlo. Cuando creemos en Jesús, pasamos a vivir en la luz. Hemos salido de las tinieblas. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y por lo tanto, si hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz, nuestra actitud hacia el pecado debería cambiar rotunda y radicalmente. Si permanecemos en la luz, no podemos practicar el pecado, porque el que practica el pecado odia la luz, ya que expone su maldad. Si usted está en luz, no practica el pecado. Yo no me imagino a alguien dentro de una iglesia pecando. Yo no me imagino a alguien de una iglesia cometiendo cosas que no agradan a Dios, porque dice la iglesia es sagrada. Pues el templo donde habita la presencia del Espíritu Santo es tu propio cuerpo. También es sagrado. Entonces que su luz irradie siempre donde quiera que nosotros vayamos. Y recuerdo a Moisés, cuando descendió del monte después de haber estado en la presencia del Señor recibiendo las tablas de la ley, como nosotros hoy estamos recibiendo sus tablas de la ley escritas ahora en nuestros corazones a través de su palabra. ¿Qué pasó? Cuando descendió Moisés, dice que su rostro brillaba. Y la gente, era tal el brillo que no podía soportar ver el rostro de Moisés, de aquel que había estado en la luz. Que la gente con la que nos encontremos hoy pueda ver ese brillo en nuestro rostro después de haber estado en la presencia de aquel que es la luz. Termino con esto. No hay nada que puedas hacer que oculto pueda permanecer. Por supuesto, si la luz, que es Cristo,
es el que alumbra tu corazón. Necesitamos a Cristo. Amado, gracias te damos con todo el corazón por haber pensado en el más mínimo detalle. Gracias por permitirnos entender todo el caos que puede causar las tinieblas. Ahí lo pudimos notar en el comienzo de tu creación. Todo estaba desordenado y vacío. Y a veces yo quiero que mi vida esté en orden, que mi vida sea bendecida. Pero no he logrado entender que mientras las tinieblas sigan señoreando sobre mí, todo seguirá siendo un caos total. Porque lo único que da orden, lo único que llena es tu palabra. ¿Y cuántas veces tú has querido irradiar tu luz a través de tu palabra y yo no he querido recibir tu luz? He menospreciado tu palabra. Y por eso mi vida ha estado en tinieblas sin darme cuenta de muchas cosas que tengo que cambiar. Gracias por haberte tomado el trabajo de venir a este mundo, alumbrar. En tu palabra está la vida. Ella es el faro que ilumina nuestros pasos. ¿Cómo no lo habíamos entendido antes? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. No se pierda. El problema es que podemos estar perdidos, y si estamos perdidos es porque no vemos con claridad el camino. Por eso te rogamos, amado, que ilumines nuestro ser. Yo no sé si tú en este día dispones tu corazón para recibir a aquel que es la luz del mundo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Este día en la agenda de Dios estaba escrito que la invitación para ti sería extendida. Él quiere alumbrar tu vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pero mira, Dios es un caballero. Tienes que abrir la puerta de tu corazón tú e invitarlo a entrar. ¿Qué te parece si en este día le dices: Señor, me identifico con tu palabra hoy y reconozco que aunque llevo muchos años dentro de la iglesia y conociendo de ti, hay áreas en mi vida que todavía están en tinieblas? Por eso hoy abro mi corazón, Señor, y te invito para que no solo seas tú el centro de mi vida, sino poder seguirte, imitar tu ejemplo. Porque los que están en tinieblas son aquellos que te siguen. El que me sigue no andará en tinieblas, y quiero seguir tus pasos y quiero imitar tu ejemplo. Tal vez había abierto mi corazón, te había recibido, pero no te había seguido. Ese es el problema. Quiero seguirte a partir de este día. Imagínate que vas por un camino oscuro y hay alguien que tiene una linterna. No te vayas por el otro lado, sigue al que tiene la linterna. Él te va iluminando el camino, ese es Cristo, síguelo a Él. Imita su ejemplo, pero que hay tantas religiones y yo no sé quién dice la verdad. Entonces síguelo a Él, sigue a Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Si lo sigues a Él, si sigues sus pasos, si sigues su ejemplo, tendrás la certeza de ir por el camino correcto. Y nada de lo que esté oculto en tu corazón seguirá estando oculto, porque donde hay luz las tinieblas no pueden estar. Padre, que tu luz se manifieste sobre nuestros corazones en este día, y que toda tiniebla, que todo pensamiento, fortaleza, que todo aquello que aceptamos en nuestro corazón como luz sea quitado, y que la verdadera luz tuya ilumine nuestro entendimiento. Gracias, Padre. Gracias por hacernos entender que no tenemos la facultad de producir ni siquiera el más mínimo átomo de luz, porque tú eres nuestra luz. Ven, ilumina nuestras vidas, ilumínanos en la toma de decisiones, ilumínanos en la manera como debemos corregir y guiar a nuestros hijos, ilumínanos en nuestro hogar, en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque un ciego no podrá guiar a otro ciego, porque ambos caerían en el hoyo. Y eso no es lo que quiero, necesitamos tu luz. Gracias por lo que ha revelado a nuestra vida hoy, amado. A ti la gloria, a ti la honra por siempre, mi Señor. Amén, amén y amén.
Si usted ha logrado comprender esta enseñanza y Dios ha hablado a su corazón, entonces el Espíritu Santo del Señor ha hecho su obra perfecta. Él es la luz del mundo. Mis amados, bueno, excelente fin de semana para todos. Las personas que desean que los mensajes en diferido que compartimos el fin de semana, sábado y domingo, le lleguen, entonces escríbanos al 317-427-0754 para, a vía de WhatsApp, enviarles los contenidos del fin de semana. No se olviden de Verdades Eternas Kids, para sus hijos, para sus nietos, para sus amigos, para los pequeños. La idea es seguir trabajando en formar nuevas generaciones para el Señor Jesucristo, para que ellos empiecen a conocer la verdad. Si les llega el mensaje y usted es adulto, no lo rechace. Tal vez hay un niño dentro de su casa o todos tenemos un niño en nuestro corazón y podemos recibir esta palabra y compartirla con otros. Por favor, ayúdenos a que estas nuevas generaciones también puedan recibir la palabra. Suscríbase, por favor, a nuestro canal de YouTube. Dele me gusta a la página y bueno, disfrute en compañía de su familia de este fin de semana que el Señor nos regala. Meditemos en esta palabra y recordemos siempre, no hay nada que puedas hacer que oculto pueda permanecer. Dios siempre está ahí pendiente. Permite que Él sea la luz de tu vida. Un abrazo fuerte para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de